Muy apreciado general, muy apreciados generales, almirantes, demás oficiales, señor fiscal general de la Nación, señor ex procurador, muy queridas y queridos amigos. Primero que todo, yo quiero agradecer esta invitación. Una invitación que acepté con el propósito de compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen como objetivo alimentar el debate que es necesario, resulta indispensable en Colombia para llegar a determinaciones que realmente favorezcan la búsqueda de la paz. Naturalmente lo que voy a decir tiene una gran debilidad, y es que yo no conozco el acuerdo. No tengo ni idea qué dicen los 75 puntos. Y por ello parto de la base de que las opiniones del señor fiscal general de la Nación, respetabilísimas y profundas, parten de la base de que él tampoco lo conoce y de que son opiniones personales, que me llevan a mí a una primera conclusión. Después de escuchar a mi directo amigo, el señor fiscal general de la Nación, lo que queda claro es que el asunto es de tal complejidad que esto requiere un debate juicioso, un debate tranquilo y un debate constructivo, con el propósito de que lo que finalmente se decida sirva en realidad al propósito de promover la reconciliación de los colombianos. Por esa razón, entonces, lo que voy a hacer es, como se dice ahora en filosofía política colombiana moderna, ladrar un poco, según se ha calificado aquí en el nuevo pensamiento político colombiano, para efecto de que alimentemos este debate que yo considero útil, y parto de la base de compartir con ustedes que yo no me he quedado con los crespos hechos, como dice el filósofo Juan Fernando Cristo, sino que he recogido lo que se le dio a conocer a los colombianos y a la comunidad internacional en una ceremonia que tuvo lugar en La Habana y que, por supuesto, por la trascendencia de su contenido, ha suscitado un debate inicialmente en Colombia. Yo voy a referirme no solamente a los dos puntos a los que, para lo que se nos convocó, sino a dar una visión general de la impresión que a mí me dio el comunicado. Y repito, es el comunicado, porque infortunadamente no conozco los 75 puntos del acuerdo, y las voy a compartir con ustedes más a título de preguntas. Una pregunta dirigida a quienes tienen el deber de aclararle a los colombianos qué fue realmente lo que se hizo, que servirían, según mi modesta opinión, para alimentar el necesario debate nacional que hoy, reitero, después de escuchar al señor fiscal general de la Nación, es más necesario que nunca antes. En primer lugar, yo creo que la Jurisdicción Especial para la Paz no cumple con los estándares internacionales, tal como ya fue anunciada. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC son relevantes para la Corte Penal Internacional en virtud de la manera como ellos afectan el desarrollo de los procesos penales específicos a nivel nacional. Con esto quiero señalarles que el acuerdo que se haga entre el gobierno y las FARC no tiene relevancia como tal para la Corte Penal Internacional, sino en la medida en que ese acuerdo afecte procesos penales específicos. Desde su perspectiva, esos procesos deben adelantarse contra los más responsables por los crímenes más graves. Aquí hay una coincidencia con lo que señala el señor fiscal general de la Nación. Los criterios que ha venido exponiendo la Corte Penal Internacional apuntan en la dirección de señalar que, si bien es verdad que las normas del Estatuto de Roma no excluyen ningún tipo de delito, la acción que dicha Corte ha venido emprendiendo a lo largo de los años apunta en el sentido de investigar y juzgar a los más responsables de los más graves delitos.
de otro lado, lo que se haga en Colombia para efecto de determinar la relevancia del acuerdo en casos específicos para la Corte Penal Internacional, tienen que ser procesos genuinos en todas sus etapas y las penas tienen que ser adecuadas. Lo primero quiere decir que no se debe sustraer a la persona respectiva de su responsabilidad penal, y lo segundo, que dichas penas tengan en cuenta la gravedad del delito y el grado de responsabilidad del autor. La sanción restrictiva de la libertad a la que hace mención el comunicado, en condiciones especiales para quienes reconozcan delitos muy graves, desconoce las normas del Estatuto de Roma y por lo tanto los estándares internacionales sobre la materia. ¿Cuál es la relevancia del acuerdo sobre procesos penales específicos en Colombia? En el caso concreto, la Corte Penal Internacional, para efecto de determinar si asume o no su competencia subsidiaria, mirará la gravedad de la conducta que se atribuya a la persona que sea investigada, mirará la pena que se le imponga a la luz de distintos criterios, uno de ellos lo que haya sido la tradición nacional en materia de régimen de punibilidad para esa conducta, y analizará si los procesos o procedimientos judiciales que se pusieron en marcha tienen el propósito real de deferir una responsabilidad y de aplicar una sanción, o si no lo tienen. ¿Por qué surge además esta preocupación que me lleva a considerar que lo que se anunció en el comunicado no cumple con los estándares internacionales en esta materia? Las primeras interpretaciones que empiezan a anunciar públicamente personas que intervinieron en la redacción del acuerdo que hasta ahora es desconocido para los colombianos. En reciente entrevista se señaló el doctor Álvaro Leiva que eso de la restricción de la libertad hay que mirarlo a la luz de los conceptos contemporáneos, y puso como ejemplo que una pena que tenga implicaciones laborales o una sanción que tenga implicaciones laborales es en sí una restricción de la libertad, porque ello implica que quien está obligado a ejecutarla no lo hace en desarrollo de su voluntad, sino en virtud de una sanción que le fue impuesta. ¿Por qué entonces esta afirmación inicial? Porque si se mira que el responsable de uno de los más graves delitos que acepte su responsabilidad recibe como sanción la restricción de la libertad en condiciones especiales, y posteriormente se da a conocer una primera interpretación en el sentido de que las sanciones restaurativas no están condicionadas ni al arraigo ni a la vigilancia, sino al cumplimiento laboral de lo acordado, e inmediatamente después se dice que el cumplimiento laboral de lo acordado es en sí una sanción restrictiva de la libertad, porque se ejecuta no en desarrollo de la voluntad de quien recibió la sanción. Hay razones por lo menos para preguntar realmente de qué se trata en este punto, a fin de determinar si en efecto lo que se anunció en el comunicado cumple o no con los estándares internacionales. De otro lado, en este asunto del cumplimiento de los estándares internacionales, tengo la impresión, por lo que se anuncia en el comunicado, de que los términos de ese acuerdo violan el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra de 1949. ¿Qué contemplan en esta materia de investigación y juzgamiento ese protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949, que, solamente para recordar un hecho histórico en Colombia, fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico después de una gran oposición por ahí en el año
de 1994-1995. Lo que contempla el protocolo segundo en estas materias no son sanciones restrictivas de la libertad en condiciones especiales. Lo que contempla el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, al cual se acude, son normas relacionadas con la internación o detención o privación, y además normas de enjuiciamiento y sanción, las cuales es bueno recordar. Se deben producir sentencias de parte de un tribunal independiente e imparcial, la responsabilidad penal es individual, se acude al principio centenario de la legalidad, se respeta la presunción de inocencia y se dice con toda claridad en el texto mismo del protocolo que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Hay derecho, después de leer el texto de dicho protocolo, a preguntar si en efecto se está cumpliendo o no con los estándares internacionales. Ojalá esté equivocado, por supuesto, pero no hay alternativa distinta a hacer esa pregunta porque desconocemos los textos completos. En segundo lugar, tengo la impresión de que la Jurisdicción Especial para la Paz iguala para efectos de investigación y juzgamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los colombianos con miembros de organizaciones armadas ilegales. Al definir que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz será sobre los que de manera directa o indirecta, sin definirlo, hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo, apenas se incluye, a las FARC-EP y los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto, sin definirlo. Entiendo que además hay un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, por medio del cual se pone en consideración del Poder Legislativo que esto llegue a ser así y haga parte de nuestra legislación. Sin embargo, ya se acude a los delitos cometidos en el contexto, razón por la cual, dicho esto en términos generales, no hay conclusión distinta, sin conocer precisiones, hay que decirlo otra vez, a la de que se iguala a todos los colombianos para efecto de investigación y juzgamiento con los miembros de los grupos armados ilegales. Y aquí quiero hacer, antes de continuar, un paréntesis breve. Tenemos que tener en cuenta una situación que no es materia suficientemente clara en el debate nacional de la actualidad. Los colombianos, yo entre ellos, y lo digo con orgullo, hemos venido trabajando en favor de la paz desde hace mucho tiempo. Los colombianos hemos tenido una actitud positiva con respecto a la definición de marcos legales para sacar adelante conversaciones con grupos armados ilegales. De manera que eso de avanzar en el diseño de un marco legal en estas circunstancias no tiene nada de nuevo, como se pretende hacer creer. Eso hace parte de la tradición jurídico-político colombiana, que antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma dio lugar a la expedición de múltiples leyes, en las cuales además siempre se consagró la no impunidad total, porque los poderes legislativos de distintas etapas de la vida jurídica colombiana excluyeron de la posibilidad de ser considerados como conexos conductas que se consideraban como particularmente graves. Esas leyes, muchísimas, con las cuales concluyeron procesos de negociación con grupos armados ilegales, se hicieron sobre la base de la disposición de la sociedad para facilitar su desmovilización, desarme y reinserción. ¿Qué es lo novedoso ahora? Lo novedoso ahora es que no se está pensando en un marco legal, como siempre había sido, para efecto de facilitar el desarme, la desmovilización y la reincorporación, sino en una especie de jurisdicción penal paralela, para efecto de que queden consagradas herramientas mediante las cuales se abre la posibilidad, como desarrollo
de esas herramientas no solo a los miembros de los grupos armados ilegales, sino a colombianos provenientes de otros sectores de la vida nacional. Y de allí la profundidad del debate que se está dando. Me muero de la pena, pero yo voy a seguir el ejemplo del señor fiscal. Esa es la verdadera diferencia. Y en tal virtud, yo quiero reiterar que un efecto que debe tener esta reunión es la de que se reclame un gran debate nacional, previo conocimiento de la totalidad del acuerdo, para que la gente pueda conocerlo, pueda debatirlo y pueda decidir si lo aprueba o lo rechaza. Creo, y espero estar equivocado, seguramente el texto completo dirá otra cosa, pero hasta cuando no se conozca, ¿qué hacemos? Creo que la Jurisdicción Especial para la Paz viola obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Para Colombia ha sido doloroso en muchas etapas de nuestra historia y muy difícil en los escenarios internacionales avanzar en la definición de marcos multilaterales para definir no solamente planes de acción, sino medidas concretas en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. A ese punto no se llegó con facilidad, queridas amigas y amigos. Por el contrario, fue muy grande el esfuerzo que tuvo que hacer nuestro país en escenarios multilaterales hasta lograr que se aceptara el principio de la responsabilidad compartida, hasta lograr que se aceptara el enfoque integral y equilibrado en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Y de allí, por supuesto, se han desprendido múltiples marcos legales nacionales para poner en marcha esas decisiones universales que además tuvieron como propósito siempre llenar un vacío evidente en la lucha contra el problema mundial de la droga, cual es el de que no existe una política única. Por eso, cuando se habla del fracaso de la política, se comete un gravísimo error y se lleva a que las interpretaciones no correspondan a la realidad, porque uno de los graves problemas que ha tenido esa lucha universal es que la famosa política única no ha existido. En Europa no hay política única de lucha contra las drogas, hay políticas nacionales de lucha contra las drogas. En nuestro hemisferio no hay una sola política de lucha contra las drogas. La política europea difiere de la política americana de lucha contra las drogas. La política asiática es distinta a la política africana, razón por la cual uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer en el orden internacional es continuar consolidando a raíz de estas decisiones multilaterales la acción contra el problema mundial de la droga. Al excluir entonces, o al no considerar que el narcotráfico pueda ser estimado como conexo al delito político, a mi juicio, modesto juicio, desconoce las obligaciones que adquirió el Estado colombiano al suscribir distintos instrumentos vinculantes que forman parte del régimen internacional de lucha contra las drogas. Cuarto, la Jurisdicción Especial para la Paz, según mi opinión, crea un poder judicial paralelo que se basa en la concepción de justicia que han defendido las FARC, y explico lo que estoy diciendo. ¿Cuál ha sido siempre la posición de las FARC en materia de justicia? Las FARC han dicho: el Estado contra el cual yo he combatido, razón por la cual me levanté en armas, en ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, no me puede investigar y juzgar a mí. Toda la justicia que se derive de este proceso tiene que ser una justicia basada en la verdad, no puede ser una justicia de índole penal. Y como el centro de esa justicia que estamos buscando es la verdad, el papel que en ella tiene que cumplir la Comisión de la Verdad es un papel central. Y una vez esos procedimientos se pongan en marcha, aquí quedará claro que yo no soy un victimario, sino una víctima. Y como ello será así, tendremos que diseñar mecanismos para que todos los culpables a lo largo de los años
puedan asumir su propia responsabilidad para efecto de que haya en Colombia verdadera paz. Si se lee la estructura del comunicado de prensa, y esto lo digo, señor fiscal, con el respeto debido, porque yo no sé qué es lo que dicen los 75 puntos. No hay manera de llegar a una conclusión diferente, razón por la cual lo que hago es simplemente pedir que se le aclare a los colombianos qué es exactamente lo que se dice en los acuerdos en esta materia. Tengo la sensación, y esto hay que estudiarlo más, por supuesto, pero mi primera reacción frente a lo que leo es que ese acuerdo deroga el fuero penal militar. Lo deroga en la práctica, lo deroga de hecho, y naturalmente, para efecto de que eso no suceda así, podrían construirse unos elementos conceptuales suficientemente claros y sólidos, pero hasta que ello no ocurra, es necesario partir de la base, según mi opinión, de que ese podría ser uno de los efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como esta jurisdicción le fue informada a los colombianos. No hay duda de que el señor fiscal hizo una reflexión juiciosa y muy seria sobre esto, pero es su opinión, respetabilísima por supuesto, pero es su opinión. Si esa opinión coincide con los textos, yo no he dicho nada, pero si la opinión no coincide con los textos, evidentemente lo que le conviene a la nación colombiana, pensando en su futuro, en la seguridad jurídica y en la estabilidad, es que demos un gran debate sobre esta materia otra vez, para que sea la gente la que decida si aprueba o rechaza esos acuerdos. El gobierno, según mi opinión, debe aclarar si la Jurisdicción Especial para la Paz consagra sanciones sin restricción ni privación de la libertad. Y aquí vuelvo a un tema que toqué inicialmente, que se desprende de lo que son las primeras interpretaciones que se dan a conocer y de algunas declaraciones de las FARC. Recordemos que en esta materia uno de los negociadores de esa organización terrorista dijo, esto es bueno tenerlo en cuenta, dijo: las sanciones restaurativas que están contempladas en la Jurisdicción Especial para la Paz no están condicionadas ni a arraigo ni a vigilancia, sino al cumplimiento laboral de lo acordado. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de que una restricción de la libertad no está condicionada a arraigo? ¿Cómo se define el arraigo para efecto de hacer esa interpretación? ¿Qué es lo que debe entender la sociedad colombiana? ¿Cómo leerá esto la Corte Penal Internacional, de la cual se ha dicho que ya aprobó lo que se hizo, lo cual no es cierto? La Corte Penal Internacional lo que dijo fue que le satisfacía que se haya consagrado que no haya ni amnistía ni indulto para los más graves delitos, pero señaló que continuaría analizando los desarrollos de los acuerdos como parte del examen preliminar que viene haciendo en el caso colombiano desde el año 2004. Eso no es un aval para el comunicado de prensa, y perdónenme que insista tanto en el comunicado, pero es que quiero que quede claro que seguramente algunas de las cosas imprecisas que estoy diciendo obedece a mi ignorancia sobre los 75 puntos del acuerdo. La Jurisdicción Especial para la Paz, según mi opinión, desconoce el principio del juez natural. Yo soy consciente, soy perfectamente consciente de que cuando se trata de superar situaciones de violencia dolorosas como las que hemos padecido durante tantos años, hay que innovar. Yo no le tengo miedo a la innovación colombiana, por el contrario. Si algo podemos mostrar nosotros como nación organizada y respetuosa del ordenamiento jurídico es que somos capaces de crear. ¿Cuántas legislaciones no hemos creado en el pasado para facilitar las desmovilizaciones? Aquí, pensando en darle nacimiento a un tratado de paz, elegimos una Asamblea Nacional Constituyente a la cual se le dio toda la base jurídica, pese a que cuando se convocó su elección ese mecanismo no existía como uno de los aceptados por la institucionalidad colombiana como mecanismo de reforma de la Constitución. De manera que creatividad, por Dios, nos sobra, pero
esa creatividad y esa innovación tiene que ir acompañada del respeto real, del respeto eficaz a tradiciones fundamentales que son de verdad, mis queridas amigas y amigos, la fuente de la verdadera seguridad jurídica. Y recordemos, ¿ese principio qué es? Porque vale la pena recordarlo hoy. Ese principio hace parte integral del debido proceso y supone que una persona solo puede ser juzgada por tribunales constituidos previamente y ampara la prohibición de crear organismos ad hoc especiales o ex post facto para juzgar determinados hechos o personas. Más claro en esta materia no canta un gallo. Séptimo, según mi opinión, la Jurisdicción Especial para la Paz viola el debido proceso. La Jurisdicción Especial para la Paz desconoce que nadie puede ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Aquí está surgiendo una jurisdicción nueva, Jurisdicción Especial para la Paz, con normas nuevas, con magistrados que van a ser escogidos mediante procedimientos nuevos, que seguramente tendrán reglas de funcionamiento nuevas, que seguramente tendrán régimen de inhabilidades e incompatibilidades nuevo, que seguramente tendrán un régimen sancionatorio igualmente nuevo. Todo eso entonces hay que mirarlo para efecto de estimular este gran debate a la luz de principios fundamentales que la sociedad tiene que cuidar de manera muy celosa. Según mi opinión, la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo dice el comunicado, viola el principio del juez imparcial. La Jurisdicción Especial para la Paz no delimita las funciones de investigación y juzgamiento ni determina la doble instancia. Tampoco delimita las sanciones a imponer a quienes sean procesados por dicha jurisdicción, ni las características o requisitos para imponer una u otra sanción. La Jurisdicción Especial para la Paz desconoce principios fundamentales del derecho penal y crea nuevos factores, según mi opinión, de inseguridad jurídica. Al consagrar una retroactividad intemporal, la competencia del Tribunal Especial para la Paz es el conflicto. ¿Eso cuándo empieza? ¿Con el último discurso de Laureano Gómez? ¿O con un discurso de Carlos Lleras Restrepo? ¿O con una intervención de Alberto Lleras? ¿O parte del día en que se le robó una gallina a tiro fijo? ¿Cuándo es? ¿Cuál es ese marco temporal? Seguramente existe, lo repito, pero yo no lo conozco porque infortunadamente no tenemos a nuestra disposición los 75 puntos del acuerdo. Y un criterio de selección personal sin definición y desconocer reglas de oro del derecho penal, incluyendo la determinación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar responsabilidades criminales individuales, lanza al país, o puede lanzarlo, al abismo de la inseguridad jurídica con las mejores intenciones. Yo no estoy diciendo que la intención sea mala, estoy pensando hacia adelante en la manera como podrían evolucionar estos temas. Y voy a hacer esta afirmación respetuosamente y con el propósito, reitero, de alimentar este debate, porque tiene que ser intenso, y tiene que ser vigoroso, y tiene que ser profundo, y tiene que ser detallado. Aquí no podemos quedarnos en la superficie, ni en las expresiones sentenciosas del Olimpo de los creadores del nuevo derecho, que estuvieron muy juiciosos trabajando y por supuesto merecen el respeto y la consideración de los colombianos. Al consagrar procedimientos que en la práctica no buscan investigar y juzgar efectivamente a los culpables de los más graves delitos, y sanciones que carecen de proporcionalidad con la gravedad de la conducta y el nivel de responsabilidad del autor, la Jurisdicción Especial para la Paz le abre la puerta, no les quepa duda, a la intervención, a que la Corte Penal Internacional asuma su competencia en materia subsidiaria. Finalmente, yo creo que este debate debe conducir al país, que es lo que a mí realmente me interesa, el país. Este debate debe conducir al país a que se delimiten bien los marcos, a que se precisen los conceptos, a que haya una precisión en lo material, en lo que tiene que ver con las autorías y en lo conceptual, para evitar desbordamientos mañana
por razones de venganzas de índole política. Aquí no se trata de defender culpables. Aquí no se trata de hacerle un homenaje a la impunidad. Aquí no se trata de permitir que quienes han incurrido en los más graves delitos, lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, no paguen las sanciones a las que deben ser sometidos. De lo que se trata es de que, ya que se está dando este paso, que es novedosísimo en la búsqueda de marcos legales para efecto de facilitar la desmovilización de los grupos armados ilegales, esto no vaya a conducir eventualmente a un desbordamiento que puede ser peligroso para la sociedad colombiana y por lo tanto fuente de inseguridad jurídica. Dicho esto, que son apenas unas primeras aproximaciones y unas preocupaciones a un debate que, tengo que repetirlo, debe ser profundo, intenso y detallado, debo señalar que es de la mayor urgencia definir el mecanismo de refrendación. En su momento dijo el señor fiscal general de la Nación, con razón, que eso no es una obligación jurídica, y eso es verdad. No es una obligación jurídica, pero es una obligación social, es una obligación política, y es una obligación que tiene que ver con la legitimidad de lo que se haga. Sí, los acuerdos a los cuales se llegue no cuentan con la legitimación producto de la expresión auténtica de la voluntad de los colombianos, será muy difícil creer que puedan ser realmente desarrollados en forma sólida y que puedan ser sostenibles. Y hago en este punto una manifestación de preocupación para que vayan quedando estos temas en el tapete de la discusión nacional. Otro de los coautores del acuerdo señaló en entrevista reciente que lo que diga la gente en un hipotético proceso de refrendación popular, en caso de ser negativo, no importa. Señaló que no importa, porque aquí se está frente a un bien supremo. Se pasó de la paz como bien supremo, que lo es, a los acuerdos que no son un bien supremo. Son unas coincidencias entre el gobierno y las FARC. Pero además señaló que en el evento de que ese pronunciamiento sea negativo, no debe tenerse en cuenta y no tendrá valor, porque aquí de lo que se trata es de la paz. Y para ello acudió al pensamiento de un importante doctrinario europeo a fin de hacerle entender a la sociedad colombiana que no importa qué suceda en un proceso de refrendación popular en el evento de que eso sea negativo. Yo rechazo esa interpretación. Y como tengo el propósito de participar activamente en que se haga un gran debate en Colombia que conduzca a la refrendación de los acuerdos por parte de los colombianos, por supuesto anticipo que trataré este tema muy detenidamente en los escenarios que sean requeridos en todo el territorio nacional. Concluyo con una propuesta. Como ustedes pueden ver, esto es de una complejidad infinita. Aquí nadie es el propietario de la última palabra. Aquí estamos en un proceso de construcción. Y no solamente estamos en un proceso de construcción, sino que estamos en un proceso de construcción que no tiene antecedentes en la vida colombiana. Porque bueno es recordar que los antecedentes existen alrededor de leyes que hemos expedido a lo largo de los años y en medio de debates muy importantes en la vida nacional para efecto de definir marcos legales que faciliten el desarme, la desmovilización y la reinserción de los colombianos. Pero a esto se le han incorporado ingredientes nuevos. Aquí no es la sociedad colombiana la que manifiesta su voluntad mediante una ley que apruebe el Congreso y que discuten todas las fuerzas para efecto de definir ese marco legal, sino de una estructura nueva que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, que puede tener derivaciones hoy impensables en la vida colombiana y que, soñando con la solidez de lo que se haga y la seguridad jurídica, debe estar muy bien delimitada para efecto de que no vaya a haber desbordamientos. La propuesta es esta.
Siendo tan complejo el asunto, yo quiero proponerle al señor presidente de la República y a las FARC que promueva un gran consenso nacional en esta materia de justicia, que promueva un alto consenso nacional, que promueva un histórico consenso nacional antes de que llegase a entrar en vigor en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como ella fue anunciada en el comunicado, que es la fuente y base de mis reflexiones. Muchas gracias.